Buenos días, la profesora Amanda Elizabeth Cortés me ha solicitado que le cuente un poco cuál ha sido mi trayectoria alrededor de la pedagogía hospitalaria y quisiera mostrarles un poco cómo pensamos el campo de acción de la pedagogía hospitalaria en la Fundación Universitaria de Monserrate. Soy Uriel Ignacio Espitia Vázquez y soy profesor de la Unimonserrate e investigador. Soy psicólogo de la Universidad Nacional, estudié una especialización en comunicación y educación en la Universidad Central y luego una maestría en investigación en problemas sociales contemporáneos en esa misma universidad. Actualmente estoy cursando un doctorado en proyectos con énfasis en salud y nutrición. Trabajé al tiempo en el IESCO de la Universidad Central y en el programa de aulas hospitalarias apoyadas en unas tecnologías de la Monserrate. Luego entré como maestro en el 2011 propiamente con el programa y de aquí en adelante, entre el 2018, voy a estar desarrollando un proyecto de investigación básicamente alrededor del movimiento de las universidades saludables. Las prácticas del programa de licenciatura en educación preescolar datan de 1985 y recientemente en el 2017 terminamos el convenio que teníamos con esa fundación por los problemas de cambio de normativa con respecto a las prácticas hospitalarias en las instituciones de salud. En el 1985 iniciamos con acciones asistenciales en el hospital y luego sí empezamos con un acompañamiento educativo mediante literatura infantil y juvenil. Posteriormente fue que estructuramos diversas modalidades de trabajo pedagógico características de la educación preescolar como los talleres, talleres integrales, los centros de interés y los rincones de trabajo. Esas modalidades las exploramos más o menos hasta 2004. En el 2005 hicimos el primer proyecto de investigación sobre análisis documental en torno a la pedagogía hospitalaria. Alrededor de una convocatoria que hizo la universidad, se planteó cómo estaban ocurriendo las prácticas en el Hospital de la Misericordia, la Fundación Cardioinfantil y el Instituto Cancerológico. El proyecto buscó establecer básicamente, mediante una revisión documental, cuáles eran las especificidades de la pedagogía hospitalaria en ese momento en el país y en el contexto mundial. En el 2008 hicimos el segundo proyecto, que es un proyecto de consultoría que se llamaba Aulas Hospitalarias Apoyadas en Nuevas Tecnologías con la Fundación Telefónica. Básicamente utilizamos el método de proyectos alrededor de los saberes disciplinares, la relación educación-salud, la estética a través del juego, el arte y la literatura y la relación comunicación-educación. Creamos 7 aulas, 4 en Bogotá y 3 por fuera de la ciudad. En el 2009 persistimos en el OMI en desarrollar una pedagogía por proyectos alrededor de esos campos que mencioné en la pasada diapositiva y al tiempo atendimos la ludoteca de la Fundación OMI que está ubicada en el segundo piso del edificio de consulta externa. En el 2010 hicimos un tercer proyecto de investigación que lo llamamos Sistematización de las prácticas educativas en pedagogía hospitalaria desarrolladas por el programa de licenciatura en educación preescolar en la Fundación OMI entre el 2000 y el 2010. Ahí básicamente lo que hicimos fue cartografiar los enfoques teórico-metodológicos del campo de la pedagogía hospitalaria y las prácticas nuestras. En el 2011 creamos, junto con la Universidad de Caldas, la Universidad de Antioquia y la Universidad de La Sabana, la Red Colombiana de Pedagogía Hospitalaria, RedCol. Su objetivo principal era visibilizar 32 experiencias que existían en el país, pero también desarrollar investigación, comunicación y formación en ese campo. En el 2012 realizamos el estudio de factibilidad de la fundamentación del programa de especialización en pedagogía hospitalaria que finalmente fue aprobado por el Ministerio de Educación. Como no teníamos una ley nacional, no logramos abrir ninguna cohorte de esa especialización y por lo tanto nunca pudimos desarrollar ese programa de formación posgradual. Esa es una de las características que tiene precisamente la pedagogía hospitalaria en Iberoamérica y es que no tiene un proceso de formación fuerte para crear un campo de profesionales. En febrero del 17 de 2014 ingresamos a la red Unituin de Pedagogía Hospitalaria de UNESCO,
En ese tiempo habían varias universidades europeas y de América Latina. Actualmente estamos desarrollando un trabajo sobre las cartas europea y latinoamericana de los derechos de los niños hospitalizados. Es una red que patrocina UNESCO, que es la organización especializada de las Naciones Unidas en educación y ciencia y cultura. Entre 2014 y 2015 hicimos un nuevo proyecto de investigación que lo llamamos Trabajo Educativo Flexible apoyado en TIC con niños, niñas y jóvenes en situación y condición de enfermedad y sus familias. Básicamente ese proyecto tuvo que ver con un acercamiento ya a las enfermedades crónicas no transmisibles, que son los principales grupos de personas que permanecen en los hospitales. Luego hicimos otro proyecto de investigación sobre que se llamó Genealogía y Devenir de la Hospitalidad y las Éticas del Cuidado, y en febrero de 2015 hicimos el primer Congreso Nacional de Pedagogía Hospitalaria con la Red Colombiana de Pedagogía Hospitalaria en la ciudad de Bogotá. Allí congregamos 32 experiencias que en ese momento existían en el país. Posteriormente hicimos la formulación en el 2015 de un proyecto que se llamó Narrativas de los Aprendizajes Infantiles y Juveniles, pero finalmente la universidad lo aprobó como aprendizajes construidos por niños y jóvenes durante la experiencia de enfermedad. Lo aprobaron en el 2017, pero solicitamos comenzarlo a ejecutar en el primer semestre de 2018, mientras que negociábamos el convenio interinstitucional. Ese proyecto es un proyecto de investigación interinstitucional donde participan las siguientes universidades. Son 6 universidades participando en este proyecto de investigación: la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Fundación Universitaria Monserrate, el Tecnológico de Antioquia, la Universidad Mariana, la Universidad Santander, la Universidad Católica Cardenal Silva Enríquez de Chile. El objetivo principal de ese proyecto es fundamentalmente recoger los saberes y experiencias de los niños con enfermedades crónicas no transmisibles a través de una experiencia narrativa. El objetivo específico son varios, son indagar e identificar los saberes y prácticas y las carreras y trayectorias de atención que tienen estos niños, construir una plataforma transmedia para distribuir esos relatos, contribuir a la humanización de la atención en salud en las instituciones donde participen y desarrollar una postura reflexiva y de vigilancia epistemológica sobre cómo investigamos. La revisión documental ocurre como en varios niveles. Esos niveles los tenemos organizados alrededor de 10 campos teórico-conceptuales del proyecto. De esa manera estamos haciendo el trabajo de revisión documental. Y en esa revisión documental también estamos tratando de mirar cómo categoriza la ciencia médica la enfermedad, cómo se puede pensar desde el padecimiento de las personas y cómo se podría pensar también el problema de la enfermedad y la salud respecto de las prácticas socioculturales. Son 3 niveles en los que hay que pensar ese problema. Las narrativas son una técnica de investigación cualitativa en donde están entremezcladas las emociones con un alto valor testimonial y también una dimensión estética o del sentido. Se vincula sus aspectos afectivos emocionales con el testimonio como una manera de entender cómo es que viven los sujetos su experiencia con la enfermedad. El cronograma del trabajo con el proyecto pasa por 3 fases. La primera fase nosotros vamos a hacer una fase de alistamiento, revisión documental y formación. Eso ocurre alrededor de una especialización un diplomado en pedagogía hospitalaria. En la segunda fase hacemos un trabajo de campo que lo vamos a hacer en varias ciudades al tiempo, y eso tiene, digamos, una serie, digamos, de pormenores. Y en la tercera fase hacemos una intervención y expansión de la propuesta tratando de mirar si podemos vincular otras experiencias para desarrollar en otras ciudades esta misma recolección de información. Entre 2017 y 2018 vemos un pilotaje de recolección de información del proyecto en la ciudad de Bogotá. Nuestros estudiantes han estado haciendo una serie de prácticas en instituciones orientadas por la dirección del proyecto, que la desarrollo yo, y alrededor de eso hemos creado, digamos, una ruta para recoger los relatos en diversas instituciones. Esos relatos ocurren básicamente alrededor de la construcción de procesos de entrevista, y los hemos llamado microrelatos. Este es el testimonio de una niña que tiene un cáncer óseo. El jueves en la cita que tuve me dejaron toda la noche en el médico y allá me tomaron unas fotos de la pierna. El viernes en los resultados apareció que los dolores son una causa de que estoy perdiendo la fuerza y la carne de mi hueso, y entonces el doctor me dijo: tenemos que quitarte parte de tu pierna. Yo me quedé en ese momento quieta, callada. Cuando miro a mi mamá estaba derrumbada en lágrimas. Yo solo le dije al doctor: espero que esto me quite el dolor, no pasa nada.
Y entonces me dieron la salida el sábado en la mañana y mi mamá no me ha dicho nada, ni una sola palabra. Es como una zombie. Aunque no, yo trato de armarle la charla, no me responde como siempre. Un segundo testimonio es de un hermano de una niña que murió por cáncer gástrico. Dice así, los primeros recursos que se agotan son los económicos y ver que la situación del dinero es complicada y que no siempre se consigue en su totalidad me dificultaba las cosas. Lo que más me preocupaba era no poder comprar las bolsas que necesitaba mi hermana. Eso me hizo recurrir a varios recursos, uno de ellos vender objetos personales porque lo que ganaba en el trabajo no ayudaba mucho. Ese dinero que ganaba era solo lo necesario para ayudar con la alimentación en la casa porque de igual manera la niña se encontraba en el hospital, pero nosotros estábamos en casa. Cada día es una lucha por conseguir quien te preste dinero o dónde comprar las bolsas porque son muy escasas. Ella fue nuestro motor y las ganas de seguir sin importar la adversidad y el poco apoyo era ver cómo sonreía la nena. Él habla desde las bolsas que necesitan para hacer las coleostomías. En el trabajo de campo nosotros tenemos establecidos tres niveles, un antes del trabajo de campo, un durante el trabajo de campo y después del trabajo de campo. Ustedes pueden ver aquí en el lado derecho cuánto es lo que nos lleva, por ejemplo, recoger los relatos y cuánto nos lleva transcribirlos. Un trabajo bastante grande el que se hace alrededor de este segundo pilotaje en Bogotá. Ahora estamos empeñados en desarrollar una pedagogía hospitalaria como movimiento social en salud, porque está bien que la educación sea un derecho, pero la privatización del Sistema Nacional de Salud ha creado una serie de problemas con los pacientes. Es lo que trata en su libro Las luchas por la salud en Colombia, la doctora Yadira Eugenia Borrero Ramírez. Y hay un movimiento muy amplio al respecto. Cuando uno se interesa por conocer entonces cómo es el problema de la salud que viven los pacientes, se da cuenta que la violencia no solamente es la violencia del conflicto armado interno, sino que alrededor del Sistema General de Seguridad Social Integral en Colombia, que se creó con la Ley 100, hay una violencia muy fuerte. Es la Defensoría del Pueblo publicó un estudio por 13 años entre 1998 y 2011 donde se mostró que en ese periodo murieron 1.427.535 personas clasificadas como evitables. Esas muertes se centraron fundamentalmente en niños y en personas de la tercera edad. Eso es una violencia también que existe en nuestro país. Por eso propusimos en la mesa de trabajo en la tercera Bienal de Infancias y Juventudes una mesa en donde se discutiera la pedagogía hospitalaria como movimiento social en salud este 3 de agosto de 2018. Y lo último que quisiera contarles es que estamos desarrollando un voluntariado en pedagogía hospitalaria para la Unión Monserrate. Bueno, y de esta manera, pues con este recorrido les he podido mostrar un poco cómo hemos nosotros derivado con este concepto de pedagogía hospitalaria y hacia dónde estamos enfilando este trabajo que estamos haciendo en la Monserrate alrededor fundamentalmente de los proyectos de investigación e intervención que hemos podido realizar. Muchas gracias, muy amables.